Os voy a hablar sobre los portales de revistas. Existen infinidad de portales de revistas. Unos ofrecen acceso al texto completo de revistas de pago y otros acceso al texto completo de revistas gratuitas u open access. Lo que sí está claro es que existen muchos editores comerciales que ofrecen en sus portales de revistas lo que es la información bibliográfica gratuita, es decir, tú puedes hacer una búsqueda en ellos sin ningún problema, navegar entre la bibliografía, ver todos los datos de ese documento, pero cuando ya intentas acceder al texto completo final, solo puedes acceder si la institución en la que estás tiene suscripción a esa revista en concreto. Vamos a ver Science Direct, uno de estos portales de los que hablamos en el módulo. Science Direct, en su portal principal, permite buscar por título de revista concreta. Por ejemplo, aquí arriba, es que voy a buscar la revista Photoacoustics, le doy a buscar y nos dice que efectivamente esta revista está recogida en su portal, y antes de pasar a ver su contenido, fijaos que ya en la derecha nos está diciendo con este iconito azul y este literal que es una revista en acceso abierto. Si pinchamos en el enlace del título, nos lleva a su contenido. Fijaos que es una revista que comenzó a publicarse en el año 2013 y aquí ya podemos navegar entre todos los artículos que en ella se ha publicado. El icono de la derecha de color naranja nos está diciendo que esta revista está publicada en acceso abierto, es decir, que si yo quiero entrar al PDF, al texto completo, podré hacerlo esté donde esté. No hace falta suscripción para ello. Si nos vamos, aquí tenemos el texto completo del documento en el que he pinchado. En concreto, como había pinchado en contenido, se nos ha abierto ese documento. Si pincháramos en un artículo, ya nos mostraría el texto completo del mismo. Bien. Springer Link es otro de los portales de revistas grandes, de los portales además de revistas de un editor comercial. En este portal, al igual que en Science Direct, podemos encontrar tanto revistas a las que se debe tener suscripción para poder acceder, como revistas de acceso abierto. Fijaos que cuando en este portal, estos son títulos de revistas, bien, cuando en ese portal aparece la imagen del candado sobre el título de una revista, esto nos está indicando que si no se tiene suscripción no podemos acceder. Si no aparece ninguna imagen, quiere decir que tenemos acceso. En concreto, aquí tenemos acceso a todas estas revistas que no tienen candado porque estamos dentro del dominio de la UPV y tenemos suscripción a las mismas. Pero también existen otras revistas, estas que tienen un iconito de Open Access sobre su portada. Si entramos a consultar esa revista, pinchando en el título de la misma, desde cualquier ubicación, no tenemos que estar en la UPV, desde cualquier ubicación en la que estemos, ¿veis? Aquí arriba aparece Open Access, podremos consultar cualquiera de sus artículos. Vámonos a descargar el PDF. Bien, tarda un poquito, pero lo descargará finalmente. Aquí lo tenemos. Bien. Otra opción, los directorios de revistas de acceso abierto. DOAG es el principal de ellos, el más conocido y el más instaurado. Bien, este directorio de revistas lo que está recogiendo es todas las revistas que se publican, intenta ser exhaustivo, todas las revistas que se publican en acceso abierto a nivel mundial, ¿de acuerdo? El único inconveniente que se le puede poner a este portal, a este directorio, es que no hace una selección por calidad de la revista. Su intención es recoger todas las revistas que se publiquen en acceso abierto. Si, por ejemplo, hacemos una búsqueda en el mismo sobre Open Access, además de mostrarnos revistas en cuyo título aparezca Open Access o cuya materia, la materia de la que trate, sea Open Access, también nos va a devolver artículos, referencias bibliográficas de artículos.
Pero este directorio no tiene alojado en él mismo los artículos en sí, sino que lo que hace es mostrarte la referencia de ese artículo y luego te da un enlace que te lleva a la página nativa, a la página donde originalmente está ese artículo en acceso abierto. Otro de los recursos que os quería mostrar era el Open Science Directory. Este es otro directorio, pero lo que hace es recoger todo lo que recogen directorios o portales de revistas en acceso abierto. O sea, es mucho más amplio que DOAG, lo que pasa que aquí ya no se puede buscar artículos como si pasaba en DOAG. Aquí podemos buscar solo revistas. Y esas revistas las va a localizar en el directorio DOAG, las va a localizar en el portal de revistas de acceso abierto PubMed, en PioMed, en PERI, en HighWare, etc. Y por último, no podemos dejar de mencionar Polypapers, que es la plataforma que la Universidad Politécnica tiene para sus revistas publicadas, editadas aquí en la UPV y publicadas en acceso abierto. Esta colección va creciendo y desde aquí podéis consultar todos los artículos publicados en estas revistas y todas ellas accesibles desde cualquier lugar, no tiene que ser únicamente desde la Universidad Politécnica de Valencia.